Buenas tardes, jóvenes. Continuando con la clase, hoy vamos a hablar un poco sobre planos tangentes y rectas normales sobre superficies, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que las superficies que nosotros vamos a trabajar van a estar definidas por una ecuación como esta. Una ecuación, digamos, f de x, y, z igual a 0. Esa va a ser la ecuación de una superficie, cualquiera. Ahora, como estamos hablando de superficies, nosotros podemos tener incluso una curva que esté contenida en esa superficie, una línea curva, ¿de acuerdo? Haciendo como un dibujo, como para que usted se lo pueda imaginar, si nosotros tenemos que esta es la superficie, una superficie curva, esa superficie vamos a llamarla S. O sea que la ecuación de S es de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tuviéramos una curva sobre esa superficie, recuerda de que la ecuación de una curva es de forma vectorial, o sea que esa curva o esa línea que está allí, que pertenece a S, nosotros podríamos definirla de esta manera, como su ecuación vectorial sería f de t, g de t, h de t, tal como yo les había explicado en temas anteriores, ¿se acuerdan? En primer corte. Entonces, puedo también considerar un punto que pertenezca a esa curva. Digamos acá el punto P0. Entonces, ese punto pertenece a la curva. La curva pertenece a la superficie S. Aquí ya yo puedo comenzar a construir los planos. ¿Qué será un plano tangente, jóvenes? Un plano tangente va a ser un plano que es tangente a la superficie o tangente a la curva. Como la curva está completamente contenida a la superficie S, si el plano, si el plano es tangente a la curva en el punto P sub 0, va a ser tangente a la superficie S. Entonces ya acá podemos comenzar a hablar de vectores normales o rectas normales, planos tangentes. Ya nosotros podemos comenzar a construir todas esas definiciones nuevamente utilizando las nociones de cálculo, vectores gradientes y todo este tipo de cosas, que es muy importante que nosotros pues lo comencemos. Ahora, yo acá les estoy hablando en un principio de todo lo que nosotros necesitaríamos conocer para construir estas definiciones, ¿cierto? Entonces ya nosotros podemos hablar de la definición de un vector normal. Entonces, ¿qué sería un vector normal? Un vector normal pues sería un vector ortogonal a un vector tangente a una curva. El vector tangente a una curva, digamos este que está acá, este sería el vector tangente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el vector normal? Un vector que es ortogonal al vector tangente. El vector tangente a la curva en P sub 0, entonces sería el vector normal. Fíjate, sería el vector normal, ¿de acuerdo? Entonces, es un vector que es ortogonal a un vector tangente, a una curva C, que pasa por un punto P sub 0 de una superficie S. Eso es lo que nosotros vamos a llamar vector normal a una superficie S en un punto P sub 0, ¿de acuerdo? Ahora, jóvenes, ya como estamos hablando de vectores normales, entonces ya nosotros podemos encontrar una relación directa. Nosotros podemos considerar que como esta es la ecuación de la superficie S, yo puedo considerar las derivadas parciales de esta superficie S. ¿Cuáles serán las derivadas parciales? La derivada parcial en X, la derivada parcial en Y y la derivada parcial en Z. Entonces, evaluando las derivadas parciales en el punto P sub 0, yo puedo construir un vector que sea normal a esta superficie en ese punto P sub 0. Y ese vector va a ser el vector gradiente. O sea, que el gradiente
el gradiente de f grande de x, y, z va a ser el vector normal al vector tangente. Va a ser un vector que es ortogonal al vector tangente en la superficie S. Lo que pasa es que aquí en este caso yo tendría ya que evaluar el vector gradiente en el punto P sub 0. Cuando yo lo evalúo en el punto P sub 0, entonces ya yo tendría, si el punto P sub 0 es x sub 0, y sub 0, z sub 0, o sea, estas serían las coordenadas de P sub 0, ¿cierto? Como esas son las coordenadas de P sub 0, yo lo evaluaría en el vector gradiente. Evaluándolo en el vector gradiente, yo tendría algo como esto. Tendría así, el vector gradiente evaluado en P sub 0 es lo mismo que decir gradiente de f de x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿De acuerdo? ¿Qué sería la ecuación de este vector que está acá? El vector que es ortogonal al vector tangente en el punto P sub 0 de la superficie S. Esa sería la definición. ¿De acuerdo? O una manera de poder calcular el vector ortogonal, el vector normal a la superficie S en el punto P sub 0. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros tengamos claro esa definición, porque ya con esto ya nosotros podemos comenzar a construir lo que hicimos en el primer corte. ¿Se acuerdan que en el primer corte estábamos hablando de vectores normales, vectores, bueno, cuando vectores eran ortogonales, cuando eran paralelos, y luego nosotros decíamos que para construir la ecuación del plano se necesitaba un vector que fuera ortogonal al plano en un punto, y luego como el punto, bueno, digamos así mejor, tengo un punto P sub 0 que pertenecía al plano. Te estoy echando un cuento que te dije en el primer corte. El plano, el punto P sub 0, y yo decía, como P sub 0 pertenece al plano, para yo construir ese plano, si P sub 0 está ahí, y yo tengo un vector que es ortogonal a ese plano, entonces yo puedo considerar cualquier punto del plano, digamos el punto X, Y, Z. Entonces cuando yo considere cualquier vector que sea desde ese P sub 0 a cualquier punto, ese vector necesariamente tiene que ser ortogonal al vector ortogonal que es al plano, ¿cierto? Y de esa manera yo comenzaba a construir la noción de planos en el espacio. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esos detalles, jóvenes.